La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética, en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Sean bienvenidos a este tercer episodio de nuestros 10 años, 10 podcasts de la Dramática Nacional. Estamos hoy día recordando la obra Almas Perdidas, la tercera de la trilogía de Mineros, Campesinos y Obreros de Antonio Acevedo Hernández, y estamos con unos invitados de lujo, de lujo. Bueno, voy a partir por mi hermana, mi colega, mi fantástica co-directora Carolina Rebolledo. Perdón, todas. Carola Rebolledo. Eso, Carola Rebolledo. Carola. Hola a todos y todas. Muy feliz de estar aquí otra vez. Aquí estamos con dos sorpresas maravillosas porque ellos han trabajado con nosotros en más de una ocasión. Bueno, el maestro no necesita mucha presentación, el señor Gabriel Salazar, nuestro asesor histórico. Bienvenido, Gabriel. Bienvenidos todos ustedes también aquí, a este lugar que recoge muchos recuerdos de todas las épocas. Por supuesto. Y también otra sorpresa directamente de Molina, uno de los mejores músicos de este país. Es fantástico y lo queremos y siempre quisimos adoptarlo, pero es una de las personas también que está más ocupadas y es un creativo y un talentoso don Miguel Molina. Hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Miguel, por estar acá. Y nada, hoy día vamos a centrarnos en la obra Almas Perdidas, que la estrenamos el año 2017. Y me gustaría partir conversando un poco con Gabriel sobre la parte más dura de esta obra, porque nosotros siempre llevamos como cartel, por así decir, como compañía, la consigna de hablar de la historia del pueblo, de la historia popular. Y esta obra sucede en un... Hemos hablado de la pobreza, hemos hablado del proletariado y en el capítulo anterior hablamos también de que la pobreza en el campo de alguna manera se mitiga, muy entre comillas, pero como con la belleza de la naturaleza, quizá el entorno que puede darnos un poco de paz. Sin embargo, en esta obra, Almas Perdidas, nos situamos en un espacio muy propio de la pobreza urbana y que fue, nosotros lo conocimos y la persona que fue, por supuesto, más ilustradora de este proceso fue Gabriel. Entonces yo, maestro, quería preguntarte, como para dar un contexto, sobre el conventillo como figura. Bueno, para ser breve, porque esto es un tema gigantesco, ¿no? Para ser breve, los pobres, los marginados, los malditos por el sistema, siempre viven arrumbados en los márgenes de la ciudad. Tienen su propia ciudad, que tiene diversos nombres. Para los esclavos se llaman quilombos. En nuestra historia, los rancheríos primero, más tarde los conventillos, después los campamentos, y hoy día de nuevo tenemos campamentos. Y más que nunca. En la época de Allende, el déficit habitacional que había en Chile, el déficit de vivienda, eran 500.000 unidades, 500.000 personas, familias que necesitaban habitación. Hoy día el déficit son 750.000, casi un 30% más que en la época de Allende. Y estuve la semana pasada en Viña del Mar visitando las poblaciones que se quemaron. Y es un mar de cerros detrás de las playas, ¿no?
hay un mar de cerros, todos redonditos, así más o menos, ¿no? Todos cubiertos de callampas, o viviendas básicas, si tú quieres llamarlas, sin patio, o a lo más un huequito donde se mete el auto. Entonces no es nuevo el problema de este país. Y los conventillos formó parte de una etapa, que fue entre 1870 más o menos, cuando los rancheríos los convirtieron en conventillos por decencia, porque tenían un solo baño al fondo, y eran 15, 20 habitaciones cerradas, sin ventanas, porque no escaparan los ladrones, ¿no? Entonces, no es cuento nuevo, el que hablemos de conventillo, porque ese problema todavía existe, y peor que en la época de los conventillos. Ahora, yo viví en una población que era una población sólida, la primera población para obreros, que existió, que ahora es monumento histórico, que estaba rodeada por 70 calles con conventillos. Pues yo conocí los conventilleros que usaban la esquina de mi casa como plaza pública, porque no tenían dónde reunirse. Pero los conocí muy de cerca. Yo puedo decir que la vida de conventillos tenía algo de bueno, que era una construcción urbana, porque tenía alcantarillado, tenía piezas, tenía baño, te fijas todo eso, una puerta de entrada, pero la vida interior en la pieza del conventillo era lo terrible, porque no tenía ventana para que no escaparan los ladrones, ¿no? Cuando llegaba la policía, cuando habían rancherío, un ladrón se escapaba de un rancho a otra, y era un laberinto. El conventillo no lo encerraba sin salida. Pero una familia imagínate tú, ¿no? Una pareja más 3, 4 cabros chicos en una pieza de conventillo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso vida de conventillo era una vida terrible para la familia y sobre todo para las mujeres y las niñas. Ahí termino. Porque las chiquillas jóvenes tenían el problema del papá que llegaba curado y como dormían todos 3 o 4 en una cama, tú puedes calcular lo que ahí ocurría. Esa es la razón, ahí termino. Y esa es la razón por qué las niñas jóvenes se escapaban. ¿Y dónde encontraban una acogida mejor? En la casa de puta. Casa de puta, ¿te fijas? Que era otro conventillo en el fondo. Pero que tenía un orden, cada cual su dormitorio, y digamos, la cabrona que manejaba todo el conventillo, les daba a cada uno el sueldo que correspondía, tenían protección, les daba comida, les daba alimento. Y eso era mejor que la pieza de conventillo. Es un pálido reflejo de lo que era el conventillo. Pálido y terrible. Y lo que te iba a decir recién, yo tengo la imagen también como de la insalubridad, como que también recuerdo algunas fotos que vimos, porque además, si no me equivoco, la figura del conventillo también ocurre como en otros países de Latinoamérica. Fue universal. Ya. Y ahí también hay un tema de salubridad, porque el tema de los braseros, por ejemplo, que se encendían dentro, o del agua que corría por el centro del conventillo. ¿Cómo era eso? Como si uno lo describe visualmente. En el fondo era un pasillo con 15 o 20 piezas a lo largo y en el centro una canaleta donde pasaba el agua servida del baño que estaba en el fondo y atajo abierto. Entonces ahí, en esa agua inmunda, los niños chicos generalmente tenían contacto con eso y de ahí las enormes cantidades de enfermedades estomacales, diarreas, qué sé yo, terribles, y los niños se morían como moscas, ¿no? La tasa de mortalidad infantil fue la más alta del mundo, junto con la India, durante un buen tiempo, por eso. Pero tan terrible como eso era el aire dentro de la pieza del conventillo, porque cerraban la puerta y no había ventana, 6, 7 personas respirando ese aire, más el brasero que en el día lo usaban al lado afuera de la puerta y en la noche lo entraban en invierno al interior de la pieza, anhidrido carbónico, y se morían, a veces familias completas. Entonces, de ahí la cantidad de enfermedades, la mortalidad infantil, la enfermedad del pulmón, la tuberculosis, qué sé yo. De ahí que el conventillo era, por un lado había un orden urbano que no existe actualmente en los campamentos.
No habían incendios como hoy día, que el viento fueron casi 12 kilómetros a lo largo del incendio ahí en Viña del Mar, últimamente. No, pero en cambio, como tú dices, la infección por el agua pútrida que pasaba por el centro, y eso llevaba al alcantarillado al lado fuera de la calle, era el aire de los conventillos. Más la presencia de un papá borracho, generalmente borracho, violación de la hija, y la hija entonces que se conectaban con las casas de puta. Y lo último, que también yo recuerdo que tú nos enseñaste, y los expendios de bebidas alcohólicas Exacto. que estaban al lado. Es que la otra cara de esto es que todo esto era un tremendo negocio para los inversionistas chilenos, porque en ese periodo ellos no pudieron invertir fuera como lo hacen ahora, ni siquiera en grandes empresas nacionales, la minería, nada, porque está en manos extranjeras. Entonces, ¿cuál fue su negocio, digamos, central por los años 1900 a 1930? La renta urbana. ¿En qué consistía la renta urbana? El arriendo, construcción y arriendo de conventillos. Eso se complementaba con la casa de puta, que ellos lo abastecían con vino, licores. Por eso es que las haciendas se convierten en viña en esta época, pero para alimentar al proletariado que vivía en los conventillos y que consumía una enorme cantidad de trago. Recién aparecen por esa época las grandes viñas, pero vendiéndole vino a los pobres. Estaban las casas de juegos de envite que le llamaban, donde la gente pobre juega, lo poco que tiene los juega a ver si gana. Entonces, y hay otra ganancia para ellos. Todo llevaba a explotar a esta misma gente. Por eso hay una explotación peor que la explotación de la clase obrera en ese periodo. Y eso generaba una renta urbana. Por eso es que las grandes familias, los apellidos Errázuriz, los Mates, los Huidobro, todos tenían conventillos. Y por eso es que en mi área, la Comuna de Independencia, en La Chimba, donde yo vivía, habían 48, ya no me acuerdo el número exacto, conventillos según un amigo mío que lo investigó a fondo. Era un gran negocio. Por eso es que no lo exterminaron ni con mejores construcciones, con nada, ninguna política a favor de ellos. Los obreros son unos viciosos, siento decirlo, pero no merecen nada. Lo que ganan lo gastan en las tabernas o en las carreras de caballo. Basados en estos hechos, yo no les pagaría nada, ni les aumentaría nada. ¿Para qué? Sí, es comparable como a estos arriendos espantosos que existen ahora, sobre todo a los haitianos. Se hicieron varios reportajes al respecto de piezas minúsculas donde, no sé, metían a 20 personas y cobrando arriendo en una habitación pequeña. Entonces, ahora que mencionabas lo del problema de la vivienda, de personas sin vivienda, claro, también pensaba en la migración en el caso de ahora. Quería pasarme a la Caro como para comentar, pues recién le pregunté a Gabriel sobre la estructura como visual, de cómo está estructurado un conventillo, cómo uno se imagina este espacio. Y con las chiquillas estuvimos craneándonos un montón de cómo poner, porque no podíamos poner un callejón en el escenario, un callejón de fondo. Entonces llegamos a algunas ideas. Sí, era súper clave para esta obra el tema del espacio escénico, porque teníamos que encontrar la manera de que en un escenario que es grande, y que, como dice la Nelda, no podíamos poner estas piezas a lo largo porque no se iba a ver, cómo hacer la síntesis de este espacio para retratar precisamente lo que está contando el maestro Gabriel, que era mostrar el hacinamiento, o sea, que el espacio en que habitan es pequeño, mostrar que están obligados a vivir todos muy juntos y mostrar que dentro de este espacio, cada una de esas viviendas, nos jugamos en el fondo nos jugamos la carta de que cada una de esas viviendas que creamos fueran un reflejo de los personajes que allí vivían, que es algo muy interesante de Almas Perdidas, porque Almas Perdidas se divide en dos tipos de personajes: aquellos que están entregados a esa miseria y a esa podredumbre de la cual habla Gabriel, y también aquellos personajes que anhelan con salir de ahí, que finalmente es uno de los grandes temas de Antonio C. de Hernando, o sea, el deseo de salir de la pobreza. Entonces, dentro de eso también sentíamos que habían espacios que tenían una cierta dignidad y que otros no. Entonces queríamos que esos espacios fueran un reflejo de los personajes.
Y queríamos que nos parecía tan interesante el hecho de que esos hábitats eran muy, muy decidores para esta realidad, se nos ocurrió la brillante idea de que estos espacios se vieran todo el tiempo. O sea, que pudiéramos ver a los personajes no solo cuando estaban en escena, cuando el texto lo indicaba, sino que estas viviendas quedaran a la vista del espectador a lo largo de toda la obra. Estas viviendas y lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo al fondo. interior de esas viviendas. Entonces lo que hicimos fue hacer un corte como que le hubiéramos sacado una pared a una de este conventillo, de estos pabellones, digamos, dejando expuesta estas 3 casas. Eran 3 casas en el primer piso, Sí. 3 casas que tenían un velo por delante que permitía ver, que estaban amobladas, por supuesto, como decía, muy siguiendo la línea de cada uno de los personajes, y se veía todo el tiempo. Los personajes no salían nunca de escena, estaban todo el tiempo dentro de estas casas, accionando, mostrando cuáles eran sus oficios, que es otra cosa muy importante dentro de la obra, los oficios que esos personajes tienen, y creamos un espacio que vendría a ser como el segundo pabellón y que lo creamos en un segundo piso, y que ahí se representaba otro espacio que era importante dentro del conventillo, que era este patio central, que era el espacio de encuentro, era el espacio donde las mujeres lavan, donde se tiende la ropa, donde juegan los cabros chicos, donde los hombres conversan. Es una obra que habla también de las luchas obreras, entonces hay varias escenas en las cuales hay asambleas, entonces necesitábamos generar un lugar colectivo. Y un lugar que mostrara además, yo creo, esta mezcla de anhelos. Sí, exacto. Entre la lucha obrera, como dice mi compañera, y también estos personajes que están entregados a su suerte en una pobreza extrema. Claro. Entonces, de hecho, esa concebimos que ese espacio, que era el único espacio al aire libre, o sea, que estaba lejos de este encierro de las casas, era el espacio donde, comillas, pasaban las cosas bonitas de la obra. Entonces, de hecho, en un minuto nos pegamos una superbola, no sé si te acordáis, como que era como el cielo y el infierno. ¿Te acordáis, Claro. no? Como que en el segundo El arriba piso, y el abajo. el arriba era el cielo, entonces ahí estaban las prostitutas, estaba Óscar y su madre, que era esta cantora. Claro. Y Cantora el abajo, ciega, que además cantora era ciega, como, y el abajo, la parte de abajo, que era el infierno, que estaba donde estaba el expendio de licores, que ahí enganchamos con lo que dice Gabriela, en el fondo, que era un lugar para hacer negocio, curando a la gente con estas viñas que tenían estos señores. Y con un padre que era claro, y con un padre que era carabinero y que vivía con la hija. y que además, claro, precisamente. vivía con la hija, y ahí generamos toda una especulación muy de la mano de lo que está diciendo Gabriel sobre estas mujeres hijas violadas. O sea, yo siempre me pasé el rollo que mi personaje había sido violada por su padre, cosa que no está explícita en el texto, pero que fue parte como del rollo mío del personaje. Entonces, en este cielo, que es este patio, pasaban todas las cosas lindas, que eran aquellas cosas lindas que a los personajes les daban dignidad, como el amor, por ejemplo, los momentos en que se realizan este momento icónico de la obra, en que cantan el himno y despliegan un lienzo de la Foch y cantan La Internacional. Entonces era un lugar que tenía esa metáfora, y siento que una de las cosas que más fue aplaudida, digamos, o que más le gustó al público, y uno de los grandes sellos del montaje fue precisamente esto de que el público pudiera vernos todo el tiempo, Sí. pudiera seguirnos toda la obra, aunque no estuviéramos como protagonistas en la acción, y que esas acciones entregaran información. Y había mucho público que comentaba y decía, es una galería tan grande de personajes, son todos tan bonitos y tan interesantes, que puedo elegir en qué momento quiero quedarme con qué vida. Entonces, Claro. esos cuartuchos son las vidas de esos personajes. Yo creo que uno de los grandes aciertos de esta obra fue la construcción espacial que hicimos. Van a seguir pagando el mismo 10% que nada mejora. Nos van a seguir haciendo trabajar en esos talleres. Nunca se han preocupado del seguro. ¡Calma, compañero, calma! Tenemos la justicia. Claro, como la justicia se prostituye, apelaremos a la fuerza. Sabemos sufrir, sabemos luchar. Es posible que aprendamos a vengar. A la indiferencia pondremos la indiferencia. A la fuerza nuestra fuerza. Iremos a la lucha y veremos quién vence a quién. En nombre de nuestra familia y ante el rechazo cerrado de nuestras condiciones, declararemos la huelga indefinida, pues. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional!
una de las dificultades, O porque sea, fue la media pega, porque no todos sé los si actores... recuerdas Rebolledo. Una Sí, locura. todos los actores tuvimos que crear una secuencia de acciones que duraba todo lo que duraba la obra, que era casi 2 horas. Claro. Y que era una maquinaria increíble, porque subíamos escaleras, bajábamos escaleras, entrábamos a las piezas, salíamos de las piezas eran enanas, porque no estamos hablando de una gran escenografía, eran pequeños, porque la idea era replicar precisamente el hacinamiento. Entonces teníamos una coreografía impecable, que si alguien se equivocaba y chocábamos, entonces era, que eso fue muy bonito también, era una gran coreografía grupal, que también nos permitió hacer un trabajo muy hermoso, que como no habían textos, porque los textos eran los que estaban escritos en el texto, que van acompañados de la acción principal, teníamos que inventar microtextos, Claro. porque no podíamos estar en mudo. Entonces había una serie de situaciones que se crearon y que nuestros compañeros no sabían. Entonces, yo en esta escena subo y no está escrita y hablo con y Claro. juego no sé qué, y cuando salíamos de repente miramos y ¿qué estáis haciendo? Colgando la ropa. Ah, y tú, no, yo estoy cosiendo. No, y tú, No, y cada uno tenía además Claro, su mundo súper claro. que dirigimos la obra y dejamos como los lineamientos, pero finalmente cada uno se fue armando su mundo dentro de estas casas y tenían Sí. situaciones increíbles. Y específicas. Sí, sí, como, sí, no, en sí. este minuto yo aquí estoy con una ollita, estoy Sí. preparándole el té al patas de lana que viene llegando. Tenía como una No, era cosa... hermosísimo. Se creó un mundo hermosísimo que fue un desafío actoral que yo creo que permitió que la obra estuviera tan viva. Sí, hay que decirlo. Y lo pasamos muy bien también. Quiero pasarme como, bueno, a Miguel. Pero quiero partir, Miguel, nosotros lo llamamos primero, yo lo conocí a través de la Pao Lucero, que estuvo en el capítulo anterior, y me lo presentó de una manera, me habló mucho de Miguel, muy buenas palabras, por supuesto, y me habló mucho de Miguel porque creíamos que él iba a ser un acierto en términos musicales para poder construir algunas piezas específicas que nos faltaban. Pero también nosotros le hicimos la invitación a Miguel a que se subiera al escenario a actuar. Entonces, y de hecho trabajó en las 3 obras. Entonces, Miguel, me gustaría partir como con ese lado, como contando cómo fue tu experiencia como actor con nosotros, como desde un lugar más, no sé, cómo lo viviste. Para mí, la verdad, fue una experiencia súper importante porque este fue una de las primeras incursiones que tuve yo como en artes escénicas ya distinto de solo tocar. Claro. Y memorizar otro tipo de textos que es distinto a aprenderse repertorio de canciones o versos, qué sé yo. Entonces, justo en esa época yo estaba empezando como otro tipo de proyectos dentro de mi carrera. Estaba recién empezando como a conocer a Jepe, por ejemplo. Ujú. La primera vez que yo actué con Jepe en el día antes en Olmué, me acuerdo. Ya. Y de Olmué llegué a actuar a la obra. Entonces estaban pasando 1000 cosas por mi cabeza, me acuerdo. Y tuve, bueno, después de toda esa experiencia de haber trabajado en estas 3 obras con ustedes, tuve otras experiencias también teatrales que ya las venía, o sea, me ha picado el bichito ya y seguí muy ligado a eso y la verdad que siempre les voy a agradecer esa invitación porque me hizo aprender a hacer otras cosas, dominar otras partes del oficio también, que es cantar, que es pararse arriba del escenario, no sé, hablar distinto, adoptar esto de otros personajes, ponerse, como tener este cambio como este chip Mm. y ser otro. Tal cual. Y ser un niño, volver a ser como niño en la hora Sí. que me tocaba ser niña. Y correr, yo cuando había vuelto a correr. De que salí del colegio no jugué ni a la pelota, pues entonces... Claro, la esa- canción Rota fue la obra donde te tocó hacer de pajarero, de uno Claro. de los niños y correr arriba del talud, te tocó de todo. Y en Almas Perdidas te tocaba texto de... Sí, tenía que decir hartas cosas también. Sí. Pues. Y, y claro, esto de que se acordaban ustedes como de los textos ahí como entre medio de cada... Sí. Puta, tantas anécdotas entre medio, como yo tan tirándome a los leones nomás, asumiendo que claro, yo tenía que decir un par de cositas, cantar unas canciones
Y entre medio, ¿qué? Pues no tenía como las herramientas claramente y las fui aprendiendo con el pasar del tiempo y con la ayuda de todos ustedes. Esos son los textos secretos. Siempre hemos dicho que vamos a escribir un texto paralelo con todos los otros textos que inventamos para llenar todos esos espacios. Sí. Porque hay ahí todo un universo increíble. Y unas olvidadas de texto mías, me acuerdo. Una vez don Hugo Medina me retó. Y por estar actuando ahí entre medio para hacer algo. Y yo como que me la eché, por decirlo así. Pero, ¿y qué le pasa? ¿Por qué? Y me fui y terminé como enojado, me acuerdo. Pero claro, ahí después entendí todo. Y eso era todo parte del juego. Pero son esas cosas que uno cuando no tiene la experiencia como teatral no las ve. Y es lo rico que cuando uno lo ve de afuera, ve que hay vida en cada personaje, en cada actor, haciendo cada acción y qué sé yo. Así que eso puedo hablar de la experiencia. Qué bueno, Miguel. A nosotros nos gustaría tenerte de nuevo. Pero Miguel está súper ocupado siempre. Sí, es un rockstar. Es un más rockstar. ocupado Está que- convertido en un rockstar. Es más ocupado que el gaffiter del Titanic, dice un amigo. Bueno, así estás tú. Oye, ¿cantemos? Esto es, Puedo hacer porque la Nelda ahora va a cantar, entonces te voy a presentar. Ya, pero quiero decir primero que esto es bien improvisado. Sí. Porque no... Ya, pero no para nos ponernos en juntamos. contexto, quiero contarles que como todo nuestro trabajo, esta obra tiene una parte musical, o sea, un área musical que es súper importante y que es para dar el lugar, para dar la época, pero también se crearon un montón de canciones que hablaban de la realidad de los conventillos en sus letras. Como casi todas las obras de Antonio Acevedo Hernández, en esta obra hay una fiesta, es la Noche de San Juan, que es una súper celebración dentro del mundo popular en Chile, y ahí se exploraron un montón de ritmos y ahí queremos agradecerle toda la asesoría a don Miguel Molina que está acá. Y una de los hits de esta fiesta era un foxtrot que todos bailábamos de muy buena gana y que subía ahí los ánimos y que es lo que van a cantar ahora la Nelda en voz y Miguel en la guitarra. El foxtrot de los pobres. Se acerca la hora de este gran jolgorio, tráigase un tintito para celebrar los patios de pura tierra adornados con calzones. Ya prendimos los faroles, ahora a soñar. Tómese un trago por los pobres, porque las penas no caben acá. Tómese un trago por los pobres, porque las penas no caben acá. Llegué al paraíso, hay muchachas lindas, las viejitas se arreglaron para pecar. Hasta el conventillo triste parece una gran casita, están todos perfumados para soñar. Tómese un trago por los pobres, porque las penas no caben acá. Los que más celebran son los ricos, que con las viñas nos van a cebar. ¡Éjale! Sí, hablábamos con Gabriela hace un rato de los ritmos de la época, como, no sé, me decía como que daban ganas de bailar con el foxtrot. Así es. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa parte? De la fiesta que hacíamos. Vagamente, te repito, porque yo no tengo buena memoria para obras teatrales. Es que no me gustaba el teatro, ¿no? Gabriel me boicoteó la pero las pregunta. nuestras Ahora último, recién las has estoy visto tomando todas. asunto a otro tipo de teatro, no el de esa época.
no el de esa época. Y en general, a partir de este trabajo, lo poco que recuerdas y con lo que, digamos, lo que has trabajado con nosotros, ¿te parece que esto responde un poco a también como a la visión popular, a lo que hemos hablado de la deliberación o de ver en el fondo al pueblo en escena? Mira, de lo que yo recuerdo, la presentación de usted, que me parece excelente desde el punto de vista de lo que se decía, cómo se decía, del ambiente, todo aquello, creaba una situación popular típica, no necesariamente de conventillo. ¿No? Porque el conventillo estaba traspasado más por dolores que por alegría. Era muy raro el conventillo que fuera feliz, por así decirlo. Claro. Y la obra de usted da la impresión que había momentos de felicidad en esa época. Porque tan importante era la preocupación por los problemas reales, que lo que no se cuenta, y Acevedo Hernández no captó eso, es que los conventilleros se unieron a nivel comunal, provincial y en todo Chile. Había una liga se llamaban arrendatarios, no se llamaban conventilleros a sí mismos, arrendatarios. Y esa liga funcionó como un actor social a nivel nacional, contra el sistema, contra la oligarquía, contra el parlamentarismo, etc. Entonces no se habla mucho de eso. ¿Cuál fue el drama de los conventilleros? Que el movimiento obrero, por eso no hay que confundir obrero con conventillero, el movimiento obrero de la época no le dio boleto, por decirlo así, a los conventilleros. Nunca buscó la relación con ellos. Siempre, por el contrario, los trató, los insultó. Para ellos eran el lumpen, ¿cachai? Gente borracha, gente de los prostitutas, sin trabajo, qué sé yo, delincuente. Entonces, el movimiento conventillero quedó en el aire. No tuvo apoyo ni de la FOCH, Federación Obrera de Chile, ni de la FECH, de los estudiantes, ni de los profesores, que eran los grandes movimientos sindicales de la época. Entonces, como actor social que representaba al pueblo, digamos, no la clase obrera con pega, ¿eh? La clase obrera tenía plata, eso me consta, ¿no? Tenía plata y lo pasaban mejor. El lugar de entretenimiento de los obreros era la quinta de recreo. Claro. Donde se tocaba otro tipo de música. Y ahí está el bolero, la rumba, la conga, el tango argentino sobre todo. No era este tipo de música que corresponde más bien música importada. Pues. Eso te iba a decir, claro. que es una época de música importada y de música popular, como que empieza ya a haber una mezcla. Entonces, por eso es que pesaba sobre ellos, digamos, el oprobio de que eran lo último, ¿no? Que eran borrachos, conventilleros, que eran delincuentes, que eran prostitutas, el lumpen. Y fíjate que nunca ni la FOCH, ni la CTC, ni la CUT se han asociado con los pobladores. Nunca, ni en fase de campamento, nada más que Clotario Bles, con un grupito de gente, lo hizo, y el Miro un poco también, más tarde, pero nunca. Por eso es que el poblador, el conventillero que vivía en rancho, qué sé yo, etcétera, etcétera, siempre era, como quien dice, la con Z, de la sociedad. Por eso es que en el ambiente del conventillero siempre pesaba eso como una atmósfera terrible. Yo los conocía muchos de ellos porque mi madre visitaba todos estos conventillos, llevando la caridad a la gente rica, ¿no? Lo que parece en la hora de recado. Doña Laura Vergara. Entonces me llevaba de la mano y yo conocí todas estas cuestiones por dentro. Yo no conocí ningún conventillo feliz, te voy a decir, ¿no? De los que conocí, no eran todos. Pero por eso es que el ambiente que ustedes creen es muy popular y muy lindo. Dan ganas de bailar y de todo, ¿no? Cuando ustedes lo hacen con mucho entusiasmo, pero no necesariamente refleja el fatalismo, ¿eh? El drama del conventillo. Estaba latente en todo, incluso con ironía. Me acuerdo que un compañero mío del colegio, que vivía en conventillo, nos fuimos caminando después de la clase y me llevó, mira, aquí vivo yo, me dijo, me mostró el patio, el conventillo. ¿Te fijas? Me dijo, es un club de yates. ¿No? Por la sábana que está. Es un club de yates. Por la estructura. ¿No? Claro, con ironía, ¿no? Por supuesto.
Y yo creo que igual eso responde un poco a lo que hemos hablado ya en los otros capítulos, sobre todo la Caro lo ha mencionado, que es esta especie de romantización de la pobreza que tienen los autores nacionales, sobre todo antiguamente. Pero te quiero hacer una pregunta sobre eso mismo, que es como una suspicacia. En la obra Almas Perdidas hay un clandestino de licores dentro del conventillo y está como a cargo un carabinero, un policía. ¿Qué tal eso? ¿Es real? ¿Pudo haber sido? Bueno, lo que hay es que la policía de ese tiempo estaba muy conectada con las mafias, Ya, no necesariamente el conventillo, pero sí, por ejemplo, con los barrios rojos. perfecto. La calle Bandera, las 2 primeras cuadras, entrando por Mapocho, era un barrio rojo, con bares, había prostíbulos, había de todo, ¿no? Entonces era un barrio rojo donde estaba el AMPA, estaban los ladrones, estaban todos conectados, y la policía entonces recibía, ¿cómo se llama esto? Platita, digamos, no me acuerdo el nombre, la palabra precisa, para que se quedara callado. Entonces había conexión entre los dueños de las viñas, que con el Congreso, teniendo el vino un nivel de alcohol, supongamos, de 11, 12, 13 grados, ellos le ponían el precio como si tuviera 7 grados. Entonces ahí ganaba más plata todavía. Y ellos están de acuerdo con los botilleros que vendían vino. Habían miles de ventas de vino, depósitos de bebidas alcohólicas se llamaba, y conectado con las casas de prostitución, con los bares, toda una red, Wow. cuya cabeza eran los viñateros y los que amparaban todo esto, y la policía estaba comprometida. Entonces era toda una mafia enorme, y las víctimas eran los conventilleros, porque estos no tenían salida. Por eso es que se asociaron a nivel nacional, eso lo estudié hace tiempo atrás, a nivel nacional, y pelearon contra el parlamentarismo. La Liga de Pero Arrendatarios. aislados, solos, ¿te fijas? Ese fue el drama político también que tuvieron. Entonces, esa parte falta porque no era solo el dolor, la miseria, la corrupción, todo aquello, sino lucharon políticamente, igual que los pobladores. La suerte de los pobladores es que la juventud universitaria los apoyó. ¿Y cómo se pudieron organizar a nivel nacional? Es que, obvio, pues, dentro del conventillo, ustedes lo dijeron, hacían reuniones, Sí. claro. Y generalmente, dentro del conventillo estaba el que ocupaba la primera pieza, la única que tenía ventana a la calle, ¿Ya? no me acuerdo el nombre que recibía esa persona, que era el que le cobraba el arriendo a los que estaban dentro. Claro. Y estaban en connivencia con el dueño, con el patrón. Entonces había un problema entre la masa de los conventilleros y esa persona que les cobraba y que era amiga del patrón. Claro, en la obra él es el policía, es el mismo que tiene el clandestino del Tiene licores. contacto con el patrón Sí. dueño, con la Sí. policía. Por eso es que ellos buscan reunirse aparte. Y no necesariamente dentro del mismo conventillo. Pero para eso tenían miles de cantinas donde podían Sí. hacerlo, ¿no? Sí. No, está interesante eso. Como La cantina está asociada al conventillo. la cantina. Claro. Cuando chicos, mis hermanos mayores me llevaron un par de veces a estas cantinas. Vendían vino barato por caña. Sí. ¿Ah? Tú comprabas la caña. Sí, en la obra los o la media personajes caña. que piden decían. cañas. Cuando pedían, la hacían así nomás, y Sí. le dan la media caña. Piden Media una caña. cañita. Y el vendedor, junto con los conchos que iban quedando, juntaba una porción y ese lo vendía barato. Ahí me llevaron una vez, hoy estaba lleno de hombres, de puros hombres, cada uno sentado en un rincón chupando. Nadie hablaba, todos cabeza agachas y chupando. Y se emborracharon hasta quedar botados en el suelo. ¿Por qué bebe el pueblo? ¿A ustedes les conviene que sea sobrio? No contestan. Bien, contestaré yo la primera pregunta. Los trabajadores beben, me lo ha dicho Vidal. Beben para imaginar que son ricos. Beben para imaginar que no tienen hambre. Para subir un paraíso.
como los chinos fuman opio, como los refinados ingieren morfina. Un dato absoluto: los altos mandatarios son viñateros que no han tenido el valor ni la preparación suficiente para exportar el vino. ¿Pero para qué lo van a hacer? Si tienen quien lo consuma, si tienen a quien envenenar. Bien bonito su discurso, amigo, pero no me ha probado nada. Por eso el conventillo no es solo, tienes que ver las casas de puta, los depósitos de licores, las casas de juego, las cantinas. No, y hay que ver también la liga de arrendatarios. Sí. Sí, es todo Sí, un para mundo. nosotros poder incluir esos mundos, y tomamos algunas licencias artísticas en torno a la historia y instalamos los personajes de las prostitutas dentro de la obra, y esta cantina, que es este expendio de licores que donde ocurre todo eso que estás narrando. Y ahí donde entran las mujeres de clase alta. Porque ellas se dieron cuenta de todo esto y crearon centenares de fundaciones para ayudar a las mujeres de los conventillos y a los niños de los conventillos. Entonces ellas ponían toda la plata, habían cerca de 100, lo que hoy día llamaríamos CESFAM, pero que manejaban ellos con su fondo, que le robaban o que se le pedían al esposo o al papá, ¿no? Pero estas mujeres de clase alta no visitaban los conventillos porque no podían llegar con su auto, su chofer, sus joyas, sus vestidos. Entonces usaban gente del pueblo para que visitara, y eran las visitadoras sociales, Claro. que no eran sin título porque ayudaban de buena voluntad. No, sí. Y mi vieja era una visitadora social. Sí, pues. Y yo iba de la mano. Señora Laura, que la mencionamos en el Sí. libro. Miguel, estamos ya como cerrando, pero me gustaría pedirle si usted podría tocar una cosita. Uy, quizás, a ver. Es que me quedé pensando como en los ritmos, como en lo de ciudad, como Una cueca urbana, una por cueca más ejemplo, de ciudad. que ese es otro hito dentro de la obra, el momento de la cueca urbana. ¿Se le ocurre algo a usted? Bueno, estaba pensando igual, aprovechando que igual esto tiene su repercusión en las composiciones. Por ejemplo, hace poquito anduvieron unos músicos cantores peruanos y los dos en sus conciertos que los acompañé interpretaron un vals que se llama Callejón de un Solo Caño. Y justo ahora que estaba hablando de eso, precisamente tenía que ver con el conventillo en Perú, de cómo se llevaba su fiesta. Habla un poco de que, claro, se juntaban a jaranear quizás en una de las piezas y los vecinos alegaban porque, no sé, pues, estaban zapateando, después llegaba un cajón y se hacía referencia sobre todo al el Callejón de un Solo Caño porque era el caño que tenía el baño y el agua ahí de toda la gente. Interesante cómo también se aborda en este tipo de composiciones. Roberto Parra también tiene muchas canciones cuecas que hablan del mismo conventillo, pues, de hecho, de cómo se vive y todas esas cosas. Pues, así que Sí, en la obra también tocamos un balsecito, ahora que recuerdo. hay una cueca de la calle Bandera. Pues. Está ahora que están hablando de la calle Bandera, el Guatón Zamora, ¿Ya? papá de doña María Esther Zamora, también cantora y maestra mía, compuso una cueca sobre los locales que estaban en la calle Bandera en los años, me imagino en los 30, hasta los, no sé, el apogeo de esos locales habrá durado hasta el 60, 50, 60, y nombra algunos, y bueno, cómo se vivía ese tipo de vida. El músico bohemio que terminaba de trabajar a las 3, 4 de la mañana, a las 8 de la mañana tenía que estar en el sello grabando. En la tarde hacían los programas en los auditorios de la radio importantes. No sé en qué momento dormían, no sé en qué momento comían y después a trabajar de nuevo en la noche a los mismos locales. Así que menos mal que ya no somos así. Por esa calle Bandera contigo fuera a farrear toda la noche hasta la mañana. A farrear toda la noche hasta la mañana.
meterme a los cabareces contigo fuera, a echar una cana al aire hasta la mañana. Por esa calle Bandera contigo fuera, en el Hollywood bailo samba, guaracha y tamborera, pero allá en la Antoniana me cantan cueca, me cantan cueca. En el Hollywood bailo samba, guaracha y tamborera, me cantan cueca así, Hércules solo y Hércules solo. En American Bar, ay me enamoro, ay me enamoro. Pa'l Cepelín me fuera, como tetera, como tetera. Excelente. Qué maravilla. Te pasa. Qué maravilla. American Bar, de existir. Sí, pues, todos son locales, el Hollywood. Bueno, en Valparaíso también hubo un Hollywood bien famoso. Oye, ya, nos pilló la hora. Sí. Miguel, lo podemos invitar de nuevo, ¿no? A otro episodio. Pero cuando quiera, por favor. Sí. Ah, maravilla. Ya, es que quedamos cortos. Yo sentí Sí, que quedamos cortos quedamos aquí. cortos. Y bueno, con el Se maestro. va a tomar el podcast aquí, don, Sí, don Miguel. estos los dos invitados de hoy día se van a tomar el podcast. No, ya con el maestro tenemos Sí, ya sí. tenemos agendado un nuevo episodio Sí. para hablar de nuestro texto de Recabarren, que se lanzó en noviembre del año pasado. Así que les agradezco el día de hoy. Gracias por la música, por los recuerdos, por la historia. Gracias a Braulio, que es un buena onda, que se queda calladito aquí mientras nosotros hablamos leceras y nos graba y es un seco, se pasó. Todos mis cariños a Braulio. Muchas gracias, maestro, como siempre. Muchas gracias, don Miguel Molina Muchas de Molina, gracias. el mejor de todos. Y a mi querida hermana compañera, esta ridícula que la veo todos los días qué de terrible, mi vida. Qué terrible. Así que con esto despedimos el episodio de hoy y hasta un próximo capítulo. Que estén muy bien. Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la Dramática Nacional en sus 10 años de historia.